Presidente, puede empezar, no hay cuenta. Gracias, secretario. Como no hay cuenta, partimos entonces, secretario, en el punto de, ya no me acuerdo cuál es el artículo, pero Estamos en de el la ley artículo de quinto, glaciares señor para poder presidente. avanzar. Estamos en el artículo quinto. Ya, Se había vamos. planteado lo siguiente. Había una indicación de la senadora Proboste, de los senadores Elizalde y Girardi, que con el asesor del senador Girardi, don Matías Ortiz, habíamos visto un principio de redacción la semana pasada. El señor ministro había solicitado que se discutiera también en ese entorno a continuación de eso, que es lo que correspondería ahora a la indicación 25A del presidente de la República. Ese es lo que se conversó, lo último que se conversó en la sesión pasada. Ok. Gracias, secretario. Ministro, yo sé que está con el subsecretario al lado. Antes de dar inicio a la indicación del presidente, me gustaría que nos presentara el subsecretario de Minería. Cómo no, presidente. Muchas gracias. Primero, mucho saludo a todos los que están participando de esta discusión. Efectivamente, la semana pasada, de hecho el día miércoles, una de las razones por las que fue difícil sesionar fue por el cambio de subsecretario. Don Edgar Blanco, que está aquí, asumió como subsecretario de Minería la semana pasada, el miércoles pasado. Él puede, si usted, por su intermedio, presidente, dar más detalles, pero él es ingeniero civil en minas, conoce el sector minero y además, hasta el miércoles pasado, ejerció como intendente de la región de Antofagasta, lo que hace que conozca muy bien la zona norte, conoce la industria minera bastante bien. Antes fue seremi del Ministerio de Obras Públicas y estuvo en el sector privado, tiene conocimiento del sector público y del sector privado, así que hace una gran contribución al Ministerio. Estamos muy contentos con su llegada, sin perjuicio que, claro, echamos de menos también al subsecretario Chukelaf, que partió a asumir nuevos desafíos para ser candidato a la Convención Constitucional. Así es que en la lista de pueblos originarios, además, lo que nos llena de orgullo. No sé, subsecretario, presidente, por su intermedio, si le gustaría agregar algo, saludar a la comisión. Sí, presidente, si me lo permite. Adelante, subsecretario. Muchas gracias. Disculpe si me había caído el internet. Ya lo recogí. Bueno, saludar a todos los presentes. Como muy bien indicaba el ministro, asumido hace una semana como subsecretario de Minería. Soy antofagastino. Desde el principio del gobierno del presidente Piñera trabajé en obras públicas, después asumí la intendencia de la región de Antofagasta y hoy día disponible 100% para poder trabajar por el desarrollo de la minería en nuestro país. Como también muy bien decía el ministro, trabajaba en la gran minería y también en la pequeña y mediana minería, así que conozco de primera fuente la realidad de lo que enfrentan todos los actores que participan en nuestro sector. Así que, muchas gracias y, como le decía recién, 100% disponible para lo que se necesite en relación con las políticas mineras. Gracias, subsecretario. Si alguien quiere referirse al subsecretario antes de entrar en materia. Ok. Secretario, avancemos entonces en el proyecto glaciar. Presidente, entonces, de acuerdo a lo que anteriormente he expresado, voy a proceder a la lectura de la indicación 25A de su excelencia el presidente de la República, que reemplaza el artículo 5º por el siguiente. Recordando que al respecto, en la sesión pasada, se dio una indicación de la senadora Proboste, de los senadores Elizalde y Girardi, respecto al cual se concordó un principio de acuerdo en cuanto a una redacción, y se acordó verlo a continuación este 25A, que lo solicitó el señor ministro. Presidente. Adelante, ministro. Sí, perdón, no quiero contradecir al secretario, pero y obviamente vamos a proceder como usted indique, pero yo el recuerdo que tengo de la última sesión es que, a efectos de poder incorporar la redacción que habíamos acordado en ese momento de la protección de glaciares, por un tema de procedimiento legislativo, decidimos usar como, digámoslo así, cascarón para incorporar esa redacción este artículo 25, ¿sí? Y dijimos, pero sin perjuicio de eso, démonos tiempo en otro momento o más adelante en la discusión para discutir el contenido que tenía la indicación original de su excelencia el presidente.
Ahora, desde el punto de vista del orden de la discusión, una opción es que hagamos eso y otra opción es que sigamos con los incisos siguientes que venían, que es la protección del ambiente periglaciar y el permafrost. Yo tengo flexibilidad para que lo hagamos en la forma que usted estime que es más pertinente, siempre que podamos tener la discusión en su mérito en cada caso. Eso solamente. Sí, señor ministro, efectivamente se usó la indicación 25A como modo de introducir la nueva redacción que venía de la 25C, pero sin embargo usted solicitó discutir la 25A a continuación. No, a menos que retire eso, digamos. Bueno, me parece bien, secretario. Leámosla y podemos conversar. Gracias. 25A, de su excelencia el presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 5. Prohibiciones específicas y permiso ambiental sectorial. Se prohíbe la remoción, traslado y cubrimiento con material de desmontes y o escombros que pueda afectar a los glaciares de conformidad a lo señalado en este artículo. Para la ejecución de cualquier otra alteración a glaciares se deberá contar con el permiso ambiental sectorial a que hace referencia el inciso siguiente. Los proyectos o actividades que se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de un estudio de impacto ambiental de conformidad a los artículos 10 y siguientes de la ley 19.300 y que su área de influencia alcance a glaciares rocosos y su entorno, generando los efectos establecidos en los literales B y D del artículo 11 de la ley 19.300, deberán tener un PAS específico otorgado por la Dirección General de Aguas a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. La Dirección General de Aguas otorgará el permiso cuando la obra, programa o actividad en el glaciar no afecte significativamente la escorrentía actual y potencial a la cuenca inmediata a la que el glaciar aporta recursos hídricos, ni tampoco su estabilidad mecánica. Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para la obtención de dicho permiso son los siguientes. A. Descripción de la obra o actividad asociada a la intervención y su ubicación georreferenciada. B. La ubicación, identificación y las características del glaciar, incluyendo distribución espacial de la cobertura detrítica y su espesor del glaciar y contenido de hielo y detritos en profundidad. C. Análisis técnico del efecto esperado en el glaciar de la obra o actividad. D. Estimación de los caudales aportados por el glaciar a la cuenca en la situación con y sin proyecto y su proyección a futuro. E. Descripción de las medidas que eviten, minimicen, mitiguen o compensen la alteración de la escorrentía de la cuenca inmediata a la que el glaciar aporta recursos hídricos y la implementación de planes de alerta temprana en su caso. F. Programa de monitoreo y seguimiento. Serán aplicables a los incisos anteriores los plazos y las formalidades determinados en la ley 19.300 y en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es todo, presidente. Ok, ofrezco la palabra a los senadores y senadoras. Ministro. Sí, presidente, gracias. No sé si no hay comentarios de los senadores y senadoras. No, yo entiendo que esta redacción, de alguna manera, que ahora la vemos en detalle, reemplaza, digamos, o es alternativa a la redacción del artículo 5 que ya hemos comenzado y que de alguna manera en una porción de ella al menos llegamos a un acuerdo en la sesión anterior. Entonces yo entiendo, esta es la indicación del Ejecutivo y es el camino en el que nosotros habíamos propuesto originalmente avanzar, ¿no es cierto? Antes que yo llegara, pero el Ejecutivo uno solo, digamos. Pero eso no se hizo, así es que no, yo creo que esta indicación ahora que la vemos en detalle creo que es alternativa y por lo tanto está siendo reemplazada por la que se ha votado. Así es que yo creo que desde el punto de vista práctico, para poder avanzar la tramitación, yo creo que esta es una indicación que... Entonces hagamos, si les parece, a sus señorías y al señor ministro, en el entendido que la 25C empieza a ser un proyecto de redacción conjunta, nos tomamos de la 25A en lo que sea necesario para los efectos del patrocinio parlamentario y así proseguimos. Porque recordemos que a la 25C, si le puede mostrar, Leonel, se le agregó una falsa dirección de aguas. Entonces, proseguiríamos en ese entendido, digamos, que lo que se votó sería lo de la senadora Proboste, el senador Elizalde Girardi
más el acuerdo al cual se llegó de redacción. Secretario, presidente, Sí. perdón. Espera un poquito, ministro, me espera un poquito que la senadora Provost estaba pidiendo la palabra. Senadora. Presidente, en ese sentido, si podíamos, cuando pedí la palabra estábamos todavía en la 25A, entonces quería tener la imagen de la 25C. Leonel, ¿puede mostrar la nueva redacción de la 25C, por favor? Pero la 25C, acuérdense que le agregamos la materia de defensa, todas esas áreas que se discutió. Vamos a mostrar en pantalla esa redacción que fue la que se redactó con Matías. Quedaba así: actividades prohibidas en glaciares, se prohíbe desarrollar todo tipo de actividades en glaciares, salvo aquellas destinadas a la investigación científica, turismo, actividades deportivas sustentables, prevención de riesgo a la población en la medida que ello sea estrictamente necesario, de conformidad a los antecedentes científicos, las propias de las Fuerzas Armadas y de orden de seguridad pública, y las necesarias para la protección de su función natural, balance de masa y función ecosistémica. Se le agregó: la Dirección General de Agua deberá elaborar un reglamento que determine los requisitos para autorizar actividades de turismo o deporte sustentable y de gestión de riesgos sobre glaciares. Como en este nuevo artículo se ha agregado este inciso segundo, a la que se venía de la indicación presentada por los honorables senadores, más las adiciones que se concordó con el señor ministro, por este inciso segundo tenemos que tomarnos de la 25A del presidente de la República para poder introducirlo. En ese entendido seguiríamos avanzando, si les parece a todos. Nos parece. Presidente. Ministro. Sí, perdón, solamente revisando las notas de la última sesión. Yo entiendo que habíamos dicho dos cosas, o sea, estamos de acuerdo con esto, pero son cosas de detalle solamente. Entiendo que habíamos incorporado al final algo de las funciones públicas y habíamos dicho las necesarias para su cuidado y para la protección de su condición. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la discusión respecto del rol de la CONAF o eventualmente los guardaparques? Sí. Entiendo que eso no está reflejado en este texto. En el resto sí, yo creo que es lo que hablamos ese día. Sí, señor ministro, usted se acordará, se agregó esa frase y es: las necesarias para la protección de su condición natural, balance de masa y función ecosistémica. Y ahí se entendía no solamente las CONAF, sino que las de cualquier otro organismo público que pudiera tener injerencia en el tema. Ese fue el sentido que le quisieron dar a esa última parte que se le agregó. Estamos de acuerdo en la redacción que se discutió largamente sobre este tema. Se acordó sin incorporar a las Fuerzas Armadas en relación a que en la zona de Campo Hielo necesitan hacer sus actividades propias, y también no solamente en Campo Hielo, sino que en otras zonas del país. Y también se discutió la última parte, si estaban o no comprendidas las de CONAF, y se entendía que esa frase era lo suficientemente comprensiva, por lo menos la semana pasada existía ese consenso. Sí. Vamos a dar la palabra, ministro, un poquito, le vamos a dar la palabra al asesor del senador García Huidobro, don Ricardo Irraza. Ricardo. Gracias, presidente. Sí, era un tema que habíamos hablado con el asesor del senador Girardi, Matías Ortiz, en el sentido de incorporar al final del primer inciso que se ejecuten en el ejercicio de funciones públicas. En el sentido que la CONAF, como ustedes saben, es una corporación de derecho privado, pero que tiene potestades públicas. Entonces, un poquito para, de alguna manera, dilucidar al fondo si hay algún tipo de contradicción en esto con la labor de la CONAF. Gracias, presidente. Gracias, Ricardo. Ministro. Sí, es un poco la línea de lo que dice. Oye, perdón, mira, es que Matías tiene mucho necesidad de protagonismo en esto, así que darle la palabra un poco a Rafael para agregar un punto que lo habíamos discutido, pero que después aparentemente no quedó, que a lo mejor puede ayudar a mejorar la reacción. Matías, ¿por qué no? Senador, vamos que hable el ministro, la senadora Provost, y de ahí le damos la palabra a Matías. Es que en relación a esto mismo,
para ver Ya, si se puede yo me resolver. imagino que todos van a hablar sobre el mismo punto, así que a escuchar y después Matías que redondee el tema. Ministro, y la señora Provost, en ese orden. Gracias, presidente. No, pero lo que planteó el asesor Raza, Ricardo Raza, me parece que va en la línea de lo que hablamos. Escuchemos a la senadora y el resto, pero yo creo que estamos casi terminados. Creo que estamos convergentes. Ok, senadora, tiene la palabra. Presidente, más allá del afecto que uno tiene por Ricardo Irarrázaval y su compromiso en los temas medioambientales, yo creo, la verdad, presidente, no estoy de acuerdo. Creo que ya abrimos el artículo 5 en nuestra propuesta a las actividades que estaban vinculadas a la seguridad nacional, pero seguir colgando cosas, la verdad, en este artículo que lo que busca precisamente es protección de glaciares, creo que desvirtúa la naturaleza de la indicación, presidente. Gracias, senadora. Matías, te ofrecemos la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio y sin ánimos de protagonismo, como dice el senador Girardi, sino por el contrario, habiendo reconocido lo que se había dicho, efectivamente, recuerdo que la semana pasada se agregó una frase final que decía, después de ecosistémica, que se ejecuten en el ejercicio de las funciones públicas, como una indicación que el propio ministro había señalado que era pertinente ingresar. Ahora, si su señoría no lo consideran necesario, yo creo que se puede entender incorporado dentro de la frase, que como lo había mencionado, el secretario incorpora el tema de las actividades que la administración pueda ejercer ahí. Ahora, solamente recordar que las funciones públicas no siempre las ejerce un órgano público, a veces incorpora servicios de concesión o permite la colaboración de privados en ciertos temas, particularmente en áreas de protección oficial, en reservas y parques nacionales, permiten en ciertas ocasiones la colaboración de órganos privados. Y en ese mismo sentido, la CONAF no es estrictamente un órgano público, así que por eso se había escogido esa redacción. Sin embargo, como les reitero, eso va a depender de lo que los senadores estimen conveniente, porque si el secretario, el señor secretario y los senadores habían estimado que estaba incorporado en la intención de la ley en esa frase, no creo que sea necesario. Gracias, Matías. Perdón, presidente. ¿Sí? No, este es el acuerdo que había llegado en principio a la comisión, pero había quedado abierto precisamente este punto para la posibilidad de una mejor redacción. O sea, esto que se está conversando es plenamente factible de hacer, y tal como dice el señor Razábal, tiene un punto, que efectivamente la CONAF, su naturaleza jurídica no es plenamente de derecho público, prevental, sino que ejerce funciones públicas. Lo que sí le pediría al asesor senador Girardi, a Matías, que si incorporáramos esto, quizás variarla, si hay alguna palabra que pueda ahí antes de ecosistémicas para no tener funciones ecosistémicas y funciones públicas, funciones técnica legislativa, quedaría mal redactado. Pero yo creo que quedaría mejor, como dice Matías y el señor Irarrázaval, porque hay un punto, efectivamente, en la CONAF, que tiene intuición en esta área, tiene una naturaleza jurídica diferente y convendría, digamos, hacer esa salvedad. No obstante, también su señoría para una mejor, digamos, redacción. Gracias, secretario. ¿Alguna acotación de los parlamentarios antes de los senadores, perdón, antes de votar? Presidente. Alejandro. Sí, a mí me parece razonable, porque CONAF hoy día, desgraciadamente, no es público, pero esperamos que sea pública. Y por lo tanto, con Guido podemos recordar la lucha que dimos por la reserva Ciprese. Y ahí está el glaciar más importante, una parte del glaciar más importante en mi región, que es el glaciar Universidad. Y está bajo justamente la supervisión de CONAF, porque está dentro de la reserva. Entonces, yo creo que esto es bien importante dejarlo explicitado y esperando que el día de mañana podamos tener la CONAF pública. Gracias, senador. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Presidente, si me lo permite. Sí, Matías.
En relación a lo que dice el señor secretario, efectivamente aquí hay algún problema de técnica legislativa al hablar de funciones y funciones en la misma frase, pero hay que advertir que tienen dos sentidos totalmente distintos. Funciones ecosistémicas, aquí tienen un componente técnico que fue reconocido en el artículo 1 de esta ley y que lo diferenciaba de los servicios ecosistémicos, ¿no? Donde se hacía la distinción de aquellas propiedades que tenía el glaciar que aportaban a las personas, digamos, y aquellas que aportaban al medio ambiente en el que se incorpora el glaciar. Ahora, el concepto de función pública, efectivamente se refiere a la finalidad de que ejecutan los órganos públicos y que lo pueden traspasar a privados. Yo había pensado originalmente en potestades públicas, pero ahí tendríamos el problema que las potestades públicas no pueden ser transferidas a privados, según entiendo. El señor secretario podrá proponer alguna otra palabra en esa segunda parte, puede ser finalidades públicas, ¿no? Podríamos pensar eso y llegar con una propuesta a la próxima sesión. Pero ya he entendido que el artículo tiene todas estas definiciones incorporadas. Gracias, Matías. Secretario, ¿tiene alguna sugerencia, como lo plantea Matías, para poder ver este tema de redacciones? Esto podríamos haber entendido que esto ya está en un cierto consenso. Si les parece a vuestras señorías, lo podríamos ver con los asesores de la Secretaría, porque es una cuestión de técnica legislativa solamente para tratar de traerlo a la próxima sesión y revisarlo. De manera de ir avanzando, una cuestión de técnica legislativa solamente, si les parece. No estamos discutiendo una cuestión de fondo, sino una cuestión meramente formal. Sí. Por lo tanto podríamos aprobar esto y encargarle a la Secretaría que haga la redacción y la chequeamos la próxima semana. ¿Ofrezco la palabra? Presidente, la idea es que hoy día avancemos hasta total despacho de este proyecto de ley y solo hagamos una revisión de no dejar temas pendientes. No, pero me refiero, si esto está todo bueno. Sí, presidente, a mí lo que me preocupa cuando se plantea que se ejecuten en el ejercicio de funciones públicas y se ponga de ejemplo la CONAF. No es que no tenga una dificultad con la CONAF, pero posteriormente, a partir de esta redacción, se puede abrir paso a una discusión de qué se entiende, y lo hemos vivido por años en materia de educación, qué se entiende por función pública, y al final todo se entiende por función pública. Entonces, yo preferiría que el artículo quedara redactado como está. Y para la historia fidedigna de la ley, que se transcriba esta discusión y que, digamos, no hay dificultad, que entendemos que exista esta excepcionalidad respecto de actividades propias de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, y las necesarias para su condición natural, y que estas necesarias se entienda por subsumida a aquellas que realizan funciones de mantenimiento de ecosistemas como la CONAF, pero prefiero que lo dejemos así, porque si ponemos en el ejercicio de la función pública, ya tenemos ejemplos de sobra, cómo a partir de eso después se genera una distorsión y todo comienza a entrar dentro de una función pública. Bueno, entonces, Rafael, pues incorporémosle a la historia de la ley y votémoslo. O sea, dejaríamos hasta funciones ecosistémicas, punto. Se borraría que se ejecuten en el ejercicio de funciones públicas, y en el entendido que esa última frase, las necesarias para la protección de su condición natural, balance de masa y funciones ecosistémicas, están entendidos en el entendido que se ejecutan en el ejercicio de funciones públicas, pero eso como constancia. Presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Como constancia. Alejandro. Presidente. Pido la palabra, ministro. El ministro ya está pidiendo la palabra. Ya, pido disculpas, Alejandro. Ministro, tiene la palabra. Sí, perdón, pero que quiero hacer una pregunta para estar seguro que estamos entendiendo todo lo mismo. La redacción como está hecha, yo entiendo que hay una enumeración de excepciones. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y están todas las que estamos leyendo ahí, las de las fuerzas de orden, etcétera, etcétera. Pero la última enumeración de esas excepciones es y las necesarias para la protección de su condición natural, etcétera, ¿sí? Y como está quedando, no tiene calificación. Por lo tanto, cualquier actividad que sea necesaria, etcétera, para la protección,
privadas si no la calificamos. Por lo tanto, la redacción que se está proponiendo incorporar, como yo entiendo este texto, restringe las excepciones y por lo tanto es más dura en la protección de los glaciares que si no la incorporamos, porque si la incorporamos, solamente esas actividades necesarias para la protección se podrán ejercer, se podrán ejecutar en el ejercicio de funciones públicas. Si no incorporamos esa calificación, esas actividades necesarias para la protección se van a poder ejecutar tanto en el ejercicio de funciones públicas como de funciones privadas. Por lo tanto, lo quiero explicitar, porque si yo estoy entendiendo bien esta redacción, incorporarla va en la dirección que yo entiendo que la senadora Proboste quiere ir. Entonces, solamente para efectos de transparencia y de equidad, estemos en la misma página, ¿no? Ok. Señor presidente, lo que dice el señor ministro es efectivo. Si nosotros no distinguimos, o sea, si no dejamos una salvedad, se va a entender que lo puede hacer cualquiera. Público. Oye, ¿qué pasa, Julio, si lo ponemos arriba donde dice salvo aquellas actividades públicas destinadas a la investigación científica, turismo? Yo creo, senador, perdón, pero yo creo que no funciona porque el turismo... Yo estoy de acuerdo con Guido. Pero presidente, perdón, pero el problema que tiene eso es que estaríamos restringiendo al turismo y a la investigación solamente a actividades públicas y la ciencia la hacen las universidades, o sea, también puede haber ciencia del Estado, no función pública, pero hay investigación científica privada y el turismo, desde luego, lo hacen los privados. Entonces, es un calificativo que no se lo podemos poner a toda la enumeración de excepciones. Tendría que ser un calificativo solamente a la última excepción, que es las necesarias para la protección, o sacarlo, en cuyo caso esas actividades necesarias para la protección podrían ejercerse como función pública o privada. Con una diferencia más, que además el caso CONAF es un híbrido. O sea, habría que ser pública, privada y CONAF. Yo, presidente, perdón, yo no quiero monopolizar la conversación. Yo, como ejecutivo, estoy de acuerdo en que se apruebe sin agregar ese texto. Pero solamente quiero, en términos de que podamos trabajar así entendiendo todo lo mismo, de que eso lo hace menos restrictivo. Pero yo, sin esa redacción adicional, estoy de acuerdo con el texto. Ok. Entonces llegaríamos, el texto quedaría hasta a ecosistémicas. Hasta ahí usted, ministro, estaría de acuerdo. Sí, pero pero es importante dejarlo recalcado en la historia de la ley, como lo dijo la senadora Proboste, que justamente para no tener problemas posteriores se entienda perfectamente lo que el sentido y el objetivo que nosotros estamos planteando hoy día. Es decir, es fundamental que se puedan ejecutar funciones públicas, o si no, vamos a dejar, y por eso recuerdo, CONAF, ojalá que podamos tenerlo como organismo público lo antes posible, pero si no es CONAF, por ejemplo, que en las reservas y en las áreas silvestres protegidas no está, y ellos son los que están, no pueden tener funciones públicas en eso, es complejo, porque le estamos de alguna manera a lo mejor aliviando o restringiendo una función que hoy día tienen, o que tendrían. Gracias, senador. A mí en lo personal, yo creo que la indicación que nos planteó Matías, y que es coincidente con la de Ricardo Irraza, debiera ser incorporada para poder acotar y no dejar abierto, pero si no así, la votamos tal como está, para darle una última vuelta. Senador Girardi. Preguntémosle a Matías de nuevo. No, a lo mejor habría que vincularlo también en la historia de la ley claramente, que al final, como dice, la Dirección General de Agua deberá elaborar un reglamento que determine los requisitos para autorizar la actividad de turismo o deporte sustentable y también de la gestión de los riesgos sobre el glaciar. O sea que todas esas actividades igual tienen que tener un check por parte de la Dirección General de Agua. Eso debería quedar en la historia de la ley. Pero Matías, no sé si tú querías aclarar. O el profesor Farrando, si quiere aportar. Sí, cualquiera de los dos. Matías, profesor, le ofrecemos la palabra para poder... Gracias, presidente.
entiendo la discusión, evidentemente, y me parece que la última frase, ya sea que entren en acción actividades públicas o privadas, si son para la protección de la condición natural, del balance más y la función ecosistémica, está bien. No veo el sentido de, incluso CONAF, si todavía es medio público, medio privado, y después va a ser solamente público, igual está incluido, digamos, dentro de lo que esta redacción permite, ¿no? Entonces, sean públicas o privadas, si son con ese objetivo de protección, está bien. Gracias, profesor. Matías, antes de entrar a la votación. Agregar a eso que en el fondo, si no lo dejamos explícitamente esa frase en este momento, lo que va a pasar es que va a quedar a interpretación de los operadores jurídicos, que después van a ser las autoridades, los privados que tengan que hacerlo, y los tribunales de justicia. Ahora, en esa segunda forma de interpretación, uno tendría que analizar la estructura de la ley, la historia de la ley y el sentido teleológico que tiene este artículo. En ese sentido, si se fijan, esta parte final en que dice estrictamente necesario conformar antecedentes científicos y luego continúa con la enumeración de las Fuerzas Armadas y orden público, de seguridad pública, etcétera, etcétera, se tratan de efectivamente potestades. Serán las primarias presidenciales. Y excepcionalmente solamente la Dirección General de Agua puede otorgar autorizaciones para ver cómo se van a realizar esas actividades cuando se desarrollan por privados, como sería el caso del turismo sustentable y el deporte, y en el caso especialísimo de las Fuerzas Armadas y Orden Público, ellas las podrían desarrollar de acuerdo a lo que dice la propia Constitución, como lo hemos analizado en oportunidades anteriores. Entonces, en ese sentido, queda bastante constreñido de cómo se va a poder interpretar esta cláusula final o cómo va a quedar sin que la coloquemos. Así que en ninguno de los dos casos yo creo que podría extenderse a interpretarse que un privado podría desarrollar actividades para la condición natural o balance de masa del glaciar sin tener una autorización previa de la Dirección General de Agua o del órgano que tenga la gestión de los glaciares en el momento dado. Perdón, señor presidente. Sí, Julio. Voy a hablar solamente sobre el punto de vista de interpretación legislativa, porque no me corresponde hablar sobre el fondo, pero discrepo de lo recién manifestado. En la última frase del inciso primero, y las necesarias para la protección de su condición natural, balance de masa y funciones ecosistémicas, es una de las salvedades que se han establecido. El resto, las propias Fuerzas Armadas, sabemos el contexto, sabemos el científico de turismo. Es más, en el inciso final agregamos que respecto de estas primeras, científico-turísticas, la autoridad de turismo, hacemos intervenir a la Dirección General de Agua, que en el resto de los casos no lo hacemos intervenir. Por lo tanto, esto queda muy abierto. Y cualquier privado podría decir que quiere hacer una protección de construcción natural, balance de masa, funciones ecosistémicas. Eso lo estamos permitiendo aquí. Puede ser permitido, ¿sí? No tiene nada de malo, pero ustedes están entendiendo que eso no quedaría permitido y eso no es así. En esto coincido con el señor ministro, o sea, independientemente de la decisión que tomen, que es una decisión política, pero estrictamente en sentido de interpretación jurídica, ustedes están dejando abierta una norma aquí que no la cierra el inciso final. El inciso final solamente lo cierra respecto a la actividad de turismo o de deporte sustentable. Eso van a tener requisitos que deben ser determinados en un reglamento. Y sin embargo, respecto de quien crea que hace protección de condición natural, balance de masa, de función ecosistémica, sea público o privado, no tiene ninguna reglamentación que lo determine. Quiero hacer eso porque ustedes están entendiendo que están aprobando una cosa que estoy viendo que no es lo que está quedando en el texto. Y la interpretación jurídica aquí nos dice claramente que cuando el legislador no distingue, no es lícito al intérprete distinguir, y no estamos dejando claro si es público o privado, y aquí lo estamos dejando abierto a ambos. Gracias, Julio. Senador Girardi. No, yo estoy de acuerdo con Julio. Entonces agregamos la frase que Matías propuso inicialmente. La frase que habían puesto Matías con el señor Raza era perfecta. Si mi discusión era que funcione con un tema semántico.
de mejor redacción, nomás que lo podemos ver, como dice la senadora Proboste, y después lo mostramos a ustedes, digamos. Pero si no queda esto, esa última frase queda extremadamente amplia. Resulta que a los que ejercen actividad de turismo le vamos a decir que vamos a dictar un reglamento que va a ser dictado por la Dirección General de Agua, y respecto a quienes quieran proteger condición natural, balance de masa y función ecosistémica, puede ser cualquiera y no tiene ninguna regulación. Puede cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Pero otra alternativa es que la Dirección General de Agua elabore un reglamento que determine los requisitos para autorizar las actividades referidas en el inciso anterior. Y listo, Sí, porque igual la Dirección General de Aguas debiera reglamentar las actividades que dicen relación con el balance de masa. Eso es obvio, si ese es nuestro organismo rector, o sea, no puede decir la CONAF que tenemos problemas de balance de masa. Entonces, yo creo que otra alternativa es que la Dirección General de Aguas deba elaborar un reglamento que determine los requisitos para autorizar las actividades descritas en el inciso anterior. Quizás dejando salvo afuera solamente la actividad de las Fuerzas Armadas, senadora, por razones de interés nacional. Porque necesita a veces ejecutar alguna acción que si tuviera que estar pidiendo permiso. En el reglamento ellos podrán decir el carácter de eso, lo que usted propone es una... que se puede dar, o sea, la Dirección de Fronteras y Límites tiene también supervigilancia respecto de fronteras, y cuando las Fuerzas Armadas realizan una operación que tiene carácter de reserva por lo estratégico de la maniobra, igual informa reservadamente a la DIFROL, y eso está reglamentado. Entonces, no es que aquí la Fuerza Armada, si uno establece un reglamento, estemos coartando sus funciones, no, porque ya hoy día, cada vez que lo hace en el marco de la Dirección de Fronteras y Límites, lo remite a la Cancillería. Entonces, no veo por qué no lo puede hacer respecto de la Dirección General de Aguas también en actividades que desarrollan y que tienen impacto en glaciares. Yo prefiero que todo quede sujeto al reglamento, incluidas las actividades propias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, porque están referidas a glaciares. Alejandro. Tenemos que buscar la mejor reacción, pero me preocupa que si el tema de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, lo que es el entrenamiento que ellos tienen por el tema de la Antártida, que nos explicaban en la sesión anterior claramente, que lo hacen justamente en campo de hielo. Eso tendría que estar autorizado por la Dirección General de Agua, ¿no? Yo creo que eso, y en ese sentido comparto con Julio que tiene que quedar explicitado que esto, el caso de las Fuerzas Armadas, tendría que quedar afuera. Lo otro que podría ser, siguiendo tomando lo que dice la senadora Proboste, porque aquí lo que las salvedades son las actividades científicas, investigación científica y turismo. Las Fuerzas Armadas y esta genérica que queda al final, que comprendería que en su principio se pensó para todos los organismos públicos, pero que está quedando abierto a los privados. Es la Dirección General de Agua deberá establecer un reglamento que determine los requisitos para autorizar actividades de turismo o deporte sustentable y gestión de riesgos sobre glaciares, y las necesarias para la protección de su condición natural, balance de masa y función ecosistémica. Si se quiere dejar fuera de Fuerza Armada, que sería una forma de comprender la otra actividad que está en el inciso primero. Redactarlo de esa forma. Es agregar la frase esa. Porque si ustedes se fijan, no está establecida para la investigación científica o universitaria. Solamente la hace atingente a la actividad de turismo o deporte sustentable. Secretario, perdón, y la otra en esa línea es que... ¿Qué, Julio, si está para la investigación científica?
en que la Dirección General, tal como está redactado, el reglamento Por eso creo yo, nada más. Por eso, Julio, creo que es importante tu alcance y que lo que Bueno, nosotros debiéramos es reformar el último inciso. Es tomar todo lo que usted dijo que está bien. Es tomar el último inciso y decir que la Dirección General de Aguas deberá elaborar un reglamento que determine los requisitos para autorizar las actividades descritas en el inciso anterior. Listo. Me queda muy amplia. ¿Por qué? A mí me parece bien lo que plantea Julio de llegar hasta seguridad pública y después lo otro bajarlo abajo. Y la necesidad para la protección, eso ponerlo en el tema del reglamento. Yo le daría la vuelta, senadores, lo que dice, si me perdonan, lo que planteó Matías y lo que planteó el senador Raza al comienzo está bien, porque aquí tenemos un problema. O sea, hubo toda una discusión en la sesión anterior sobre a quienes comprendía, y toda la discusión, según lo entiende esta Secretaría, era de organismos públicos, salvar las potestades de los organismos públicos. Por eso se dejó esa frase que no se colocó en la redacción anterior, que se está tratando de colocar ahora, que lo vio Matías, que lo vio el señor Raza, y que a mí, siguiendo lo que ustedes discutieron en la sesión anterior, me parece bien. Si mi punto era que estaba función y funciona, que era un tema semántico, de técnica legislativa solamente. Pero lo dejaríamos muy abierto, o sea, cualquiera podría hacer decir que tiene una actividad que quiere hacer balance de masa, se me ocurre a mí, y podría hacerlo. Con este texto, el inciso primero a mí me permite hacerlo. No tengo ninguna restricción. Ahora, lo que plantea la senadora Proboste es reglamentarlo en el inciso segundo vía Dirección General de Agua, esas actividades, que es una manera de salvarlo, pero nos salva que lo podría hacer un privado también. O sea, y cuando la discusión que tuvimos la semana anterior era precisamente salvaguardar, digamos, la función pública, que es lo que hoy día ha dicho Matías y lo que ha dicho también el señor Raza. Entonces hay que tener presente esto, les recuerdo esto, porque ese fue el trasfondo de la discusión anterior. ¿Qué decisión tomamos, senadores, para poder sacar este artículo 5? Tenemos la postura del profesor Fernando, que dice que está bien ahí. Matías, estoy de acuerdo, que lo dejaría así como está. Senador, diga. No, yo tomaría la propuesta de Matías y avanzaría. Y que quede en Tal el como está ahora. O sea, que se ejecuten en el ejercicio ahí habría que ver si de las potestades, de la función pública, de lo que corresponda. Sí. Y avancemos, porque de lo que queda claro que nosotros estamos haciendo una ley de protección de glaciares, estamos haciendo una ley de protección de los ecosistemas glaciares, y que tampoco va a poder venir algún día, no sé, por ejemplo, algún área del ejército, por ejemplo, y dinamitar glaciares. Eso está totalmente, no porque tengan la aprobación de poder desarrollar cierta actividad, van a poder destruir los ecosistemas. O sea, aquí se entiende que esto está hecho en función de una política de resguardo, de protección, y que tiene que ser coherente y consistente, pero siempre manteniendo que esto se hace en el ámbito de que son actividades que están excluidas, pero tienen que hacerlo en el marco de resguardo del ecosistema. Y en eso es un texto básico. Presidente. Adelante, Julio. Quizás una manera de salvar esto, porque ha estado en el espíritu de la comisión, es que quede la frase que se ejecuten en ejercicio de funciones públicas, que le da el sentido a la última salvedad, pero también tomar lo que dice la senadora Proboste, que independientemente de eso, la Dirección General de Agua elabora un reglamento que comprenda todo esto, ¿me entiende? De tal manera que pueda quedar bien cubierto la salvedad establecida en ese primero, porque nosotros solamente la estamos estableciendo para la actividad de turismo o de puerto sustentable. Esto no quiere decir que las demás no van a hacer sus actividades, las van a hacer. Que los organismos públicos que tengan que hacer funciones en el área la tengan que hacer, pero estarán sujetos a un reglamento que va a ser público y que será dictado por la Dirección General de Agua. En ese sentido, la proposición de la senadora Proboste pareciera ser necesaria.
y que debería la Dirección de Agua deberá elaborar un reglamento que determine los requisitos para autorizar las actividades establecidas en el inciso precedente. Yo estoy de acuerdo con Julio, me parece que es un avance y un aporte. Yo lo probaría con el agregado que plantea Julio Cámara. La senadora Proboste, lo que planteó la senadora Proboste. Porque Sí, pero lo que tampoco tú nos damos cuenta, pero planteaste, solamente al reglamento estamos determinando solamente actividad de turismo y lo otro no tiene una reglamentación. Sería más coherente que si estamos estableciendo salvedades, esto tuviera un marco normativo, porque no lo puede establecer solamente la ley, tiene que ser un reglamento. Me parece pertinente lo que planteó la senadora Proboste en ese sentido. Y tampoco lo habíamos visto en la sesión anterior, porque si ustedes ven, solamente lo estamos, en la actual redacción, solamente lo dejamos en la actividad de turismo. ¿Sí? Ministro, le ofrezco la palabra antes de entrar en votación. Sí. Ya, la senadora después. No, senadora, adelante nomás, no hay problema, yo espero. Senadora. Presidente, somos los más interesados en querer avanzar en este proyecto de ley, pero también de que quede absolutamente resguardado. Y si uno mira desde dónde partimos hasta dónde estamos, la verdad partimos en la prohibición total de actividades en glaciares y estamos acogiendo la preocupación de abrirse a actividades de investigación científica, luego incorporaron las actividades estratégicas de las Fuerzas Armadas, pero efectivamente yo tengo una preocupación. Las Fuerzas Armadas tienen el cuerpo militar para el trabajo y yo no me gustaría que se entendiera en que ellos van a tener la posibilidad de dinamitar glaciares para abrir caminos, como lo han hecho en el sector de Colchane, en la región de Tarapacá. Entonces, creo que es mejor que todo quede sujeto a un reglamento, todo. Porque así se resuelve también la preocupación que nosotros tenemos respecto de las Fuerzas Armadas y que otros tienen respecto del ejercicio de la función pública. Eso. Presidente. Sí, ministro, adelante. Me parece razonable lo que dice la senadora Proboste. Yo creo que lo que estamos diciendo aquí no es que las Fuerzas Armadas pueden ir a romper un glaciar para un camino con el CMT, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece bien que lo dejemos en un reglamento y la DGA va a tener que, en ese reglamento, velar porque las Fuerzas Armadas puedan ejecutar las labores propias de su actividad de resguardo de la soberanía y otras que tengan que ejercer. Y además yo entiendo que la facultad de las Fuerzas Armadas de ejercer esas funciones están resguardadas en la propia Constitución, entiendo, en otros cuerpos legales, entonces tampoco veo que haya mucho problema. Y eso tiene la gracia, la propuesta de la senadora Proboste, que ese reglamento puede además, si es que hubiera méritos para hacerlo, habilitar actividades destinadas a la protección de la condición natural, etcétera, que no sean necesariamente ejercidas como función pública. ¿Cierto? Entonces confiamos en que la DGA, que es el organismo técnico, lo reglamente de buena manera. A mí me parece que es una propuesta razonable. Bueno, aprobémoslo con la modificación que plantea Yarna y sigamos adelante. Ok. Julio. Leonel, ¿puedes redactarlo inmediatamente para los senadores, por favor? Para que lo veamos todos. La Dirección General de Aguas deberá elaborar un reglamento que determine los requisitos para autorizar las actividades del inciso precedente. Buscamos una redacción ahí. La idea es eso, en el inciso precedente. Entonces, si les parece, senadores, con esa redacción, y la única duda que tenemos es de si se deja o no ejercicio de funciones públicas o no. Sí, yo estoy de acuerdo con como queda al final, lo que plantea la senadora Proboste, pero que es la palabra que se ejecute en el ejercicio de la función pública, porque yo creo que eso es bien importante, si no quedaría abierto.
¿Estamos de acuerdo ahí cómo está redactado? Estamos de acuerdo. Ok. En Si les votación, parece a entonces, vuestras señorías, con la aprobación de todos, dejaríamos esta redacción. Perdón, secretario, pero yo entiendo que la frase que se ejecutan en el ejercicio de funciones públicas sale, ¿no es así? No, al revés, queda. Bien. no. No, yo entonces entendí una cosa distinta. Yo entendí que lo que íbamos a decir para efectos de zanjar, perdón, presidente, pero para que Sí, no yo tenga estoy de está acuerdo bien. con el ministro. Yo también El estoy de ministro acuerdo tiene con el ministro. razón. yo entiendo que teníamos dos caminos alternativos. Uno era, como había propuesto Matías y Ricardo, calificar esas actividades necesarias para la protección poniéndole el calificativo que se ejecuta en el ejercicio de funciones públicas. ¿Sí? La otra alternativa era eliminar esa frase y decir que en el reglamento se iban a determinar los requisitos para autorizar esas actividades. Y en el fondo lo que hacíamos era darle a la EGA la posibilidad de calificar cuáles actividades de las enumeradas arriba como excepciones se podían ejecutar y cuáles no. Pero hacer las dos cosas, yo entiendo que no cumple el propósito de lo que habíamos hablado. Sí, o sea, señor ministro, son dos cuestiones efectivamente. La primera era que estaba amplio en la redacción final del inciso primero, y estaba así, se comprendían o no, público o privado. Lo que ha propuesto Matías y el señor Irarrázaval es que esto quede circunscrito a funciones públicas, de tal manera de restringirlo más. Lo que ha planteado la senadora Proboste es que independientemente de eso, ya sea que fuera público o privado, no tenían regulación reglamentaria. Y como bien propone y como ha quedado bien redactado por lo demás, toda esta actividad necesita un reglamento a lo cual los que están incluidos en la excepción, tendrán que atenerse. Yo creo que esto, presidente, perdón por su intermedio, secretario, Sí, sí. yo creo que también funciona, pero yo entiendo que no era lo que estábamos discutiendo, pero creo que también funciona, ¿no? Perdón, presidente, de otra manera, yo entendí que la senadora Proboste era partidaria de eliminar la frase que ahora está en amarillo y hacer lo que hicimos en el inciso segundo, pero si no era eso, y esto funciona para todos los miembros de la comisión, al menos desde el Ejecutivo también estamos ok. ¿Senadora? No nos hace, como dijo el profesor Farranda, nosotros entendemos que la protección de la condición natural, del balance de masa, debiera ser un ejercicio de funciones públicas, no nos hace mayor diferencia. No tengo dificultad si es que efectivamente dejamos todo, incluir a las Fuerzas Armadas, sujeto a un reglamento. No tengo dificultad. Gracias, senadora. Entonces, si estamos todos de acuerdo, Si les parece a secretario, en vuestras votación. señorías, votación económica, estarían todos de acuerdo, digamos, de la Secretaría, con esta nueva redacción. Si les parece... Una consulta, don Julio, yo tengo una duda. ¿Qué pasa con el tema de las Fuerzas Armadas? Porque si lo vamos a dejar sujeto a un reglamento, algo que inclusive es un tema... Ya, pero accedimos a la... Sí, pero es que el reglamento, entonces votémoslo. No, sí, está bien, pero votemos algo que quede suficientemente claro. A mí me salta la duda. Pero senador, en este entendido, la senadora ha dado una explicación y realmente no nos habíamos dado cuenta que estábamos reglamentando solamente una actividad. Esto no es obvio para la actividad que tengan que ser las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas van a tener que respetar igual los glaciares, tal como se el ministro. Entonces, es un reglamento que determine las autorizaciones para hacer esas actividades específicas, no sería no obstaculizaría las actividades propias de ellas, de sus funciones. Simplemente tendrían que atenerse a una legislación que se va a dictar como tienen que atenerse al resto de la legislación chilena. No habría inconvenientes en la organización de obra. La Secretaría no ve inconveniente desde el punto de vista de técnica legislativa, ¿no? De hecho, las Fuerzas Armadas tienen que atenerse a un montón de otras normas, digamos. Sería una más en el caso específico y queda mucho mejor redactado en realidad que sea la edición de agua, un reglamento para todas estas actividades que estamos dejando afuera, digamos.
haciendo salvedad. Para todo lo que estaríamos aprobando, y si todos estamos de acuerdo, secretario, haga la votación. Senadora Proboste. Voto a favor. Senador García Huidobro. Don Alejandro, su micrófono, por favor. Perdón, voy a votar a favor, pero me quedan dudas al respecto. Yo espero que esto se pueda analizar a lo mejor en la Comisión de Medio Ambiente cuando vuelva para allá. Ok. Senador Girardi. A favor. Senador Elizalde. A favor. Presidente. A favor. Aprobado 5-0 esta nueva redacción del artículo 5. Seguimos entonces, secretario. En este entendido, tendríamos que entender que la indicación 25C se ha tratado conjuntamente con la indicación 25A del Ejecutivo y se ha llegado a esta nueva redacción. Se han aprobado conjuntamente ambas indicaciones del Ejecutivo y de los senadores con esta nueva redacción. Okay. De esta forma podemos incorporar las facultades de la Dirección General de Agua, que si no serían inadmisibles. 25A y 25C. Tendríamos que entender rechazada la indicación 25D del senador García Huidobro, la 26 del senador Sandoval, la 29 también del senador Sandoval, por esto que ya hemos llegado a una redacción de consenso sobre esta materia, con la misma votación que habrían rechazado esas indicaciones. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ya. Señores senadores. Sí, ¿quién está pidiendo la palabra? Ya, A continuación, señores senadores, corresponde ver la indicación 29A de la honorable senadora señora Proboste y de los honorables senadores señores Elizalde y Girardi para consultar el siguiente artículo sexto nuevo. Artículo sexto. Sistemas de protección del ambiente periglacial. Las actividades y proyectos de inversión que se desarrollen en el ambiente periglacial deberán someterse a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo, letra E de la ley 19.300, perdón, letra J de la ley 19.300, a través de un estudio de impacto ambiental, presumiéndose que se generan los efectos de las letras B, D y E del artículo 11 de ese cuerpo legal. En todo caso, solo podrán obtener una calificación favorable aquellos proyectos o actividades que no produzcan impactos ambientales sobre los glaciares asociados al ambiente periglacial, debiendo incorporarlo en su línea de base para efectos de la evaluación y el plan de seguimiento. Si durante la ejecución del proyecto o actividad se constatare la ocurrencia de impactos sobre el glaciar, procederá a la paralización de faenas por el solo Ministerio de la Ley, hasta que la autoridad ambiental y sectorial competente constate la no afectación del glaciar, sin perjuicio de lo cual se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 25.15 de la ley 19.300. La no entrega de información oportuna o el ocultamiento de información sobre impacto generará la presunción de haberse provocado daño ambiental irreparable para efecto de las sanciones establecidas en el inciso primero del artículo 8. Estamos de acuerdo, nosotros. La puede explicar el senador Girardi, porque nosotros nos sumamos nomás ahí al Guido. No, esto es en cierta manera lo que nosotros planteamos de separar lo que era una protección absoluta al glaciar, al ecosistema propiamente glaciar, donde hay glaciar blanco, glaciar de roca, y abrimos, ¿no es cierto?, justamente a la posibilidad de establecer categorías de protección distintas para la zona periglaciar y permafrost. Y lo que señalamos que aquella parte del ecosistema periglaciar que está vinculado o relacionado a un glaciar tendría un mecanismo de protección a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso es lo que establece esta norma. Ahora, lo que esta norma también establece es la eventualidad de que ocurra una intervención de un proyecto que al intervenir la zona periglaciar
dañe el glaciar, evidentemente tendrá que en forma inmediata paralizar su actividad. A nosotros nos parece que es parte un poco de la lógica que conversamos con el Ejecutivo de establecer una graduación, una gradiente de protección que va desde el glaciar propiamente tal hasta el permafrost. ¿Me tiene mareo el que maneja la pantalla? Ministro, le concedo la palabra. Sí, a mí me parece razonable el camino que ha tomado la Comisión en el sentido de separar el nivel de protección de glaciares del nivel de los preglaciares y el permafrost. Y no sé si los asesores, los técnicos que han estado apoyando la discusión tienen algo que agregar en esta línea. No sé si... Siento que la forma en que logramos un acuerdo en el punto anterior fue, aunque nos demoró un poco, fue útil, ¿no? Partir del trabajo de los técnicos y poder complementarlo con otras visiones. Gracias, ministro. Profesor, le ofrezco la palabra. Sí, solo me parece adecuado lo que está redactado. Solo recordar que definimos los límites del ambiente periglacial en función de lo que entendemos por cuenca glacial, ¿no? Y porque todo lo demás quedaba bajo restricciones que se van a establecer en presencia de permafrost, ¿no? Entonces, yo creo que eso podría ser que en el inicio de la redacción, cuando se habla que desarrollen en el ambiente periglacial, delimitado en función de lo que es la cuenca glacial, podría incorporarse. Estamos de acuerdo nosotros en eso. Le restringe un poco la aplicación de la zona periglacial, está bien. Se podría agregar ahí donde dice artículo 6, sistema de protección del ambiente periglacial. No sé, presidente, si Dino quiere complementar algo, Dino, ¿no? ¿O no? Por su intermedio, presidente. Adelante, Gino. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Efectivamente, lo que dice el profesor Ferrando, ya teníamos un acuerdo técnico, científico, de la definición de ambiente periglacial, que era justamente la cuenca glacial, y que iba a quedar definido posteriormente. Había un acuerdo en votar, en redactar este artículo cuarto, digamos, en forma posterior, pero me parece muy positivo este acuerdo, sí. Yo tengo una pregunta, presidente, ¿no? Sí, adelante, ministro. No sé si es para Matías o para el secretario, no sé, o Ricardo, alguno de los que están ahí, que son más expertos, pero esto de presumiéndose que se generan los efectos de las letras que están enumeradas ahí, ¿qué implicancia tiene? ¿Uno puede presumir que existe un efecto o es un efecto ambiental o eso es parte de lo que el propio sistema de evaluación de impacto ambiental busca evaluar? ¿No? Quiero estar seguro que imponer una presunción en la ley no es contradictorio con la propia existencia y la función que cumple el sistema de evaluación de impacto ambiental. No sé si alguien me puede iluminar en eso. Ricardo. Gracias, presidente. Sí, para contestarle al ministro, lo que pasa es que el concepto que hay detrás de este artículo tiene que ver justamente con establecer un régimen diferente, ¿no es cierto?, lo que significa esta prohibición del artículo 5 respecto a glaciares. En la práctica es básicamente decir, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no es cierto?, en el entorno del glaciar, tal como quedó definido el ambiente periglacial. Y efectivamente se asume, ¿no es cierto?, un régimen de sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero ahí tenemos que tener algunas prevenciones, porque de alguna manera tenemos que entender en qué podemos innovar de protección a glaciares respecto a la situación actual. La situación actual del sistema de evaluación de impacto ambiental tiene, por así decirlo, dos características. Una primera característica son las tipologías de ingreso al sistema. Y claro, tenemos un literal P, ¿cierto?, que obliga, ¿no es cierto?, para áreas de protección oficial, etcétera, que el proyecto ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso actualmente no aplica al entorno de glaciares.
Ya el entorno glaciar no está considerado como un territorio que tenga que per se someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, la primera innovación que debiera hacer esta ley, ¿no es cierto?, es decir, ok, si efectivamente los senadores quieren una protección para ese entorno, ¿no es cierto?, hay que obligar a que los proyectos en ese entorno, ¿no es cierto?, ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora bien, la modificación de la ley del año 2010 había incorporado en la lógica de los impactos significativos a los glaciares. Por lo tanto, se daba una lógica bien asimétrica. Entonces, porque si bien se había incorporado para efectos de los impactos significativos, que tenga que hacer un estudio de impacto ambiental, no se había incorporado el tema glaciares para efectos del ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Por lo tanto, justamente uno lo que debiera corregir es el ingreso al sistema, ¿ya? Y esa debiera ser la obligación. Ahora, en la propuesta de indicación se establecía una lógica de presunción respecto al impacto significativo. Perdón, presidente, ¿puedo hacer una pregunta, perdón, Ricardo, respecto a la primera parte, presidente? ¿Puedo interrumpir ahí, perdón, o no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, ¿cuál es, en la legislación vigente, cuáles son las zonas dentro de las cuales, si uno quiere hacer algo, tiene que entrar por defecto al sistema de evaluación de impacto ambiental? O para preguntarlo de otra manera, los glaciares con esa primera parte de esta indicación, el ambiente periglaciar, quedaría en la misma categoría que, no sé, por ejemplo, los parques nacionales o qué áreas protegidas, ¿qué está en esa lista? Sí, hay una especificación mayor en un instructivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Lo que dice la ley es la ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas, regiones vírgenes, santuarios de naturaleza, parques marinos, reservas marinos o en cualquier otra área colocada bajo protección oficial. Eso ha generado algún tipo de discusión jurídica respecto a qué significa aquello, y hay últimamente algunos también dictámenes de la Contraloría al respecto. O sea, incorporaríamos los glaciares a esa lista. O sea, el ambiente, periglaciar a esa lista. Eso es lo que haríamos en la práctica. Efectivamente. Entonces, un poco la lógica de ingreso al sistema de impacto ambiental se innova con este proyecto de ley. Ahora, lo segundo es decir, bueno, ¿cómo ha de ingresar ese proyecto, si es por un estudio o es por una declaración de impacto ambiental? Eso, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, tiene que ver con la producción o no de impacto significativo. Y ahí es muy importante recordar, y por eso lo mencionaba, que se estableció en el año 2010. En el 2010 se estableció que se incorporaron los glaciares en el literal D del artículo 11. ¿Qué dice el literal D del artículo 11? Que es lo que pegatilla la posibilidad de que sea un estudio de impacto ambiental. Más que hablar de localización de proyectos en la lógica del literal D del artículo 10, el ingreso al sistema, habla de localización en o próxima a glaciares. Entonces, la proximidad a glaciares es el concepto justamente que se utiliza en esta lógica de ambiente periglacial o de entorno glaciar. Y además habla de una lógica de afectación que es bastante, por así decirlo, no es muy fuerte, porque un poquito habla de susceptibilidad de ser afectados. O sea, al fondo es una cuestión, por ejemplo, un proyecto localizado próximo a un glaciar, de acuerdo a la ley actual, que pueda ser susceptible de afectar un glaciar, eso ya se consideraría un impacto significativo. Ahora, entonces, claro, nosotros innovamos con el tema del ingreso al sistema, de alguna manera, y esto está en lo que es el impacto significativo, pero sí hay un tema que uno debiera zanjar también en esta indicación. Y es que si nosotros ya habíamos establecido en el artículo 5 una prohibición de llevar adelante actividades en glaciares, el correlato de esa prohibición para efectos de proyectos localizados en o próximos a glaciares, que por ejemplo tengan que estar por su impacto ambiental, que las medidas ambientales no pudieran significar una intervención a glaciares. Estoy pensando en una compensación o algo por el estilo. Entonces, también uno debiera, y eso es algo que hemos conversado, ¿no es cierto?, establecer algún tipo de restricción a ese tipo de intervenciones, ¿no es cierto?, para que en la lógica del CIA, sin perjuicio del ingreso al sistema, sin perjuicio de lo que ya está en la ley, ¿no es cierto?, que literalmente del artículo 11, ¿no es cierto?, de alguna manera, cualquier medida de compensación no significara una intervención directa a glaciares. Es un poquito la lógica general. Yo esto es un tema que en su momento lo conversamos con el asesor del senador Girardi, es un poquito cómo llevar esta redacción actual, ¿no es cierto?, a una lógica de mayor coherencia con nuestra legislación y obviamente cubriendo los espacios, ¿no es cierto?, que se quiera cubrir por parte de los senadores. Gracias, presidente.
Presidente. Sí, ministro. Muchas gracias, Ricardo, por la aclaración respecto del ingreso y lo que precisó. Respecto a la presunción, no estoy seguro que entendí bien la respuesta. Eso de explicitar en este artículo, en este inciso, que hay una presunción. Eso, perdón, Ricardo, pero no estoy seguro que entendí bien eso. Sí, hay dos apreciaciones. Una, el problema de una presunción, es que la presunción parte de la base, en el fondo, de que de alguna manera es irrelevante probar si hay o no un impacto significativo. Pero el tema, en el fondo, es que lo que dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental hace realmente, lo que realmente le agrega valor al sistema de evaluación de impacto ambiental, a lo que es la gestión ambiental, justamente son las medidas ambientales a propósito de los impactos significativos. Entonces, si no sabemos cómo se evalúa un impacto, si es significativo o no es significativo, sino que se parte de una lógica de presunción, tampoco vamos a poder establecer cuáles deberían ser las medidas que se hagan cargo de ese impacto significativo. Porque hay que recordar que un estudio de impacto ambiental, para que sea aprobado por las comisiones de evaluación, además de cumplir con la normativa, de ya esta ley, ¿no es cierto?, tiene que hacerse cargo de sus impactos significativos a través de medidas que se considere apropiadas por parte de la respectiva comisión. Entonces, efectivamente, esa lógica de presunción es muy compleja de articular y además, en el fondo, puede generar un problema, de que, en el fondo, si se presenta un estudio de impacto ambiental, en base literal del artículo 11, de alguna manera no entendamos cuáles deberían ser las medidas apropiadas para hacerse cargo de ese impacto significativo, con la prevención de que estas medidas no puedan significar una intervención en glaciares. Okay, gracias, entiendo. Ofrezco la palabra. Si estamos todos de acuerdo en la redacción que hay, pongo en votación el artículo. Pero, presidente, perdón, yo entiendo que el tema de la presunción no genera consenso, al menos a mí yo no voto, desde luego, pero tengo dudas. No sé si Matías está y oír su opinión. ¿Puedo pedir eso, presidente, no? Porque ha sido una muy buena contribución en los artículos anteriores y puede ser útil tener su opinión en este. Ok. Matías, ¿nos puede ayudar con esto, por favor? Sí, efectivamente, presidente, por su intermedio, el asesor Ricardo Irarrázaval tiene razón en el sentido de que habría una lógica distinta entre lo que quedaría como ingreso a evaluación de impacto ambiental a partir del artículo 10, que sería lo que genera este artículo finalmente, y la lógica del artículo 11, que usa un criterio de proximidad y no de afectación. Ahora, yo creo que lo que corresponde entonces es entender qué es lo que tenemos en común ambos y advertir un elemento importante, que es, nosotros sostenemos que en el ambiente periglaciar debe siempre cualquier actividad ingresar a evaluación de impacto ambiental, solamente por el hecho de estar emplazada en el área periglaciar, ¿cierto? Ahora, el criterio de cercanía es lo que determinaría si entra por estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental. Pero si nosotros revisamos la definición que nosotros dimos de ambiente periglaciar, lo asocia a un sistema glaciar. Entonces, hay una contradicción en que o bien el Ejecutivo desde el principio entendió que el ambiente periglaciar incluía no solamente el área cercana al glaciar, sino también el resto de la cuenca como posible área periglaciar, o bien está entendiendo que todo proyecto que ingresa a evaluación de impacto ambiental ingresa por estudio. Que es más o menos la lógica de la presunción que está incorporándose aquí. Aquí, en cualquiera de los dos casos, habría que revisar la redacción una vez más, porque efectivamente podría generarse una contradicción de normas en tanto definición y el objeto de protección. Aquí quedaríamos todos bajo estudio de impacto ambiental, lo que en principio no está mal, pero no sé si es lo que se está acordando. En cualquiera de los dos casos, lo que yo me permitiría agregar sí o sí en esto es la evaluación de las variables ambientales por las cuales se permiten realizar
actividades dentro del ambiente periglaciar. Porque las declaraciones de impacto ambiental no hacen un plan de seguimiento de las variables afectadas. Entonces, no permiten, o hay discusión hoy en día si permiten, por ejemplo, el instrumento del artículo 25 quinque, que es que si efectivamente hay una variable que no se contempló al momento de autorizarse, puede volver a someterse a evaluación de impacto ambiental. Eso no está contemplado para las declaraciones de impacto ambiental, solamente para aquellas que tienen un plan de seguimiento. Entonces, nosotros deberíamos por lo menos exigir que aquí siempre se tenga como plan de seguimiento de cualquier actividad que se realice en el ambiente periglaciar, las posibles afectaciones del glaciar. ¿Se fijan? O sea, en este sentido entramos a una lógica de evaluación de impacto ambiental calificada, en que por el solo hecho de estar en el ambiente periglaciar va a tener que ingresar por declaración o estudio, pero incluso si existe declaración, tiene que evaluar permanentemente qué variables está afectando. Y así se permite el mecanismo que finalmente habían propuesto todos los senadores, que era que si se desarrollaba algún impacto sobre el glaciar, debería paralizarse aquella parte de la faena o aquella parte de la actividad que está impactando el glaciar, y además reevaluar de cómo está autorizándose esa actividad, o si debe seguir autorizándose. ¿Con la palabra? Presidente, yo tengo otra duda. ¿Ya? Adelante, ministro. No está en la pantalla, perfecto, los que están viendo la sesión, la redacción. O sea, a mí me está costando seguir la redacción en la pantalla con la pantalla en dos, y entiendo que es un arte hacerlo para la Secretaría, pero hay una parte del artículo donde se dice, que es más abajo, ¿no? Pero dice que no podrán obtener una calificación favorable a aquellos proyectos o actividades que no produzcan impactos ambientales sobre los glaciares. Entonces, yo entiendo que una provisión de producir impacto ambiental sin el adjetivo significativo en el fondo es prohibitivo, porque siempre cualquier actividad genera algún impacto ambiental. Yo entiendo que lo que el sistema de evaluación, el sistema ambiental busca es evitar impactos significativos sobre distintos objetos de protección. Entonces eso es una cuestión, yo siento que es bien de fondo, si es que estoy entendiendo bien la redacción como está propuesta. Por lo que veo, ministro, usted no le queda cómoda la redacción. O sea, claro, porque sí, exacto, sí, eso va a resumirlo. Es cierto que es contrario a la lógica del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es identificar cuáles de los impactos son significativos, cómo se pueden mitigar y cuáles actividades no se pueden mitigar, se tienen que simplemente prohibir. Yo, en principio, la lógica básica de este inciso, es decir, que lo que está en el ambiente periglaciar, pongamos la ley que tiene que entrar al sistema, a un estudio, digamos, a mí me parece, o sea, al sistema siempre me parece bien, porque le sube el rango de protección, digamos, a este ambiente que está en el entorno de los glaciares. Pero el tema de la presunción me genera duda, y sobre todo este tema de que no va a poder obtener una calificación si es que genera un impacto, sin que califiquemos ese impacto como significativo. Eso es lo que digo. Ok. Matías. Presidente. Alejandro. Sí, yo creo que esto es un tema que tenemos que analizar y ojalá lo puedan ver nuestros técnicos. Desgraciadamente tengo un compromiso, presidente, y le tengo que pedirle ahora porque quiero estar encima. Pero votemos este. Es que hay otras indicaciones que presentamos nosotros, Yana, también, entonces sería interesante. Y lo que ha dicho Matías y lo que ha dicho Ricardo y el ministro, creo que es un tema que tenemos que abordar profundamente. Así que por eso, presidente, yo le pido la hora. Okay. Ya, pero podríamos, ministro, con Matías, el mismo profesor Ferrando, poder llegar a un tema para no tomar lo que estamos tratando de hacer con lo que son las evaluaciones propiamente tal, que puedan trabajar en ese tema y llegar a un consenso junto al equipo del ministro y hacerlo y presentarlo
en la próxima oportunidad. Matías. Sí, a nosotros nos parece bien, presidente, lo que usted propone, que Matías, los asesores, Ricardo, que como asesor del senador García Huidobro, alguien del ministerio, que puede ser Felipe, y el apoyo de Gino y el profesor Fernando, puedan... de todos los senadores. Y que podamos partir la próxima sesión, tal como hicimos con el inciso primero, con un texto ojalá lo más acordado por ellos posible. Y si hay diferencias, podemos discutir esas diferencias nomás en la comisión, pero no el texto completo. Está bien, pero yo desde ya sí les digo que esto de hablar de impactos significativos sobre el glaciar es un tema que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. O sea, eso ya es permitir la intervención del glaciar hasta un cierto punto, y eso no es la idea de esta ley, para que lo dejemos establecido desde ya. Pero yo estoy de acuerdo que conversemos de aquellos aspectos que se pueden mejorar. ¿Carna? No, yo en la misma línea, presidente, creo que es una falsa ilusión de pensar que vamos a movernos respecto de esta acción. Creo que hemos mostrado una disposición de poder dialogar dentro de los marcos que están inspiradas en esta moción parlamentaria. Pero para nosotros es importante mantener la redacción de que durante la ejecución del proyecto, la actividad, si hay algún impacto sobre el glaciar, se debe proceder a la paralización de la faena por el solo Ministerio de la Ley. A nosotros nos parece que esto es esencial. Entonces, nos hubiese encantado votarlo ahora, pero me imagino. Tenemos las razones que había dado el senador. Okay. ¿Ricardo? Sí, no, muy cortito, presidente. Y entendiendo un poquito la discusión y lo que planteó la senadora Proboste, el senador Girardi, es perfectamente factible establecer, ¿no es cierto?, una lógica de evaluación ambiental calificada, ya en que se establezca en la ley expresamente, ¿no es cierto?, que ese CIA no puede llevar a ningún tipo de intervención. El tema es cómo lo redactamos para hacerlo coherente con la ley 19.300. Y además, obviamente, establecer el tema, solamente el artículo 25, sino que también establecer un poco la posibilidad de si una evaluación se hizo a través de una declaración de impacto ambiental, si efectivamente se detectó un impacto significativo durante la ejecución de ese proyecto, ese archivo por día, ¿no es cierto?, que también se gatillen los efectos del artículo 25.15. Y son cuestiones que hay que ser cuidadoso como lo redactamos, en el fondo, pero uno puede recoger perfectamente en el espíritu, ¿no es cierto?, y generar un acuerdo, en el fondo, para poder presentar en la próxima sesión. Gracias. Ok, entonces el acuerdo sería que el equipo del ministerio más todos los asesores de los parlamentarios y el profesor Fernando puedan concordar una redacción que permita incorporar todo lo que hemos conversado el día de hoy para poder sacar una buena ley, considerando algunas terminologías que tanto para la senadora como el senador Girardi son importantes que queden explícitas. Así que en ese sentido, secretario, poder convocarlo para que trabajen y poder redactar eso y poderlo ver la próxima semana. ¿Les parece? Perdón, presidente, y quizás sería también útil respecto al siguiente artículo, que es el tema del sistema de protección del permafrost, que va muy en línea de este. Sí, entonces, un poquito quizás... Hay que ver los dos, claro. Que vean los dos juntos. Que vean todos juntos. juntos. Ministro, ¿le parece bien que vean los dos juntos? Sí, me parece bien. Además, creo que son artículos que tienen que tener cierta simetría, ¿no es cierto?, en su construcción. Así que me parece bien. Ya, pues entonces, ¿qué haríamos en eso? ¿Les parece bien? Me parece bien. Muchas gracias. Rafael, recuerden a los participantes que el próximo lunes empieza el Congreso del Futuro. Ya más vamos a tener una mesa sobre hidrógeno, así que están todos invitadas y invitados. Muy bien, gracias, muchas gracias, senador. Presidente, a propósito de lo que dice Guido, la disponibilidad de que el próximo miércoles sí cite hasta total despacho, presidente. Sí, en la medida que los técnicos nos resuelvan el tema, si estamos de acuerdo, avanzamos. ¿Ya? Pero esta vez se nos topó con el tema de... No, pero yo no tengo problema. Oye, pero tú, Guido, vas a poder estar el miércoles. Sí, de todas maneras, yo... Ya, entonces si te basta total despacho, presidente, pero póngalo en la citación, para que después nadie ría la hora. No, por eso, estando resueltos, yo creo que estos dos temas que son los más
los más esenciales, el resto va a salir más fácil. Así que debiéramos hacerlo. Así esperamos. Y perdón, y ojalá, Senador, le dimos la cara. ojalá se respete el horario de inicio. Sí, yo cometí un error, sí, porque Pero más que el de término, porque ahí yo tengo un punto. Si hasta total despacho y tenemos otros compromisos, los tenemos que retirar. Pero por lo menos que se cumpla el horario de inicio, o sea, y que se le avise a los senadores, porque hay senadores que no sabían que se había adelantado. No, yo hago mea culpa porque estaba con Está haciendo demasiado mea culpa en este tiempo, Rafa. Pero, senador, pero si usted pone cosas paralelas a los días miércoles. Ya, quedamos en eso, Oye, así que... Sí. No, yo lo puse a las 10. Están ahí. De día 12. Yo voy a salir. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Que esté bien, ministro. Que vaya bien. Hasta luego. Que estén bien, gracias. Hasta luego, senadores. ¿Se levantó la sesión ya, no? No, todavía no. Tiene que levantarla. Estamos transmitiendo en televisión, en directo. Ya, es que yo quería hacer un comentario. No, es una broma. Quería hacer una broma al presidente René, pero después. En directo, don Álvaro. No. No me lo moleste, que lo tengo hipertenso ahí, con fuego amigo todos los días. Bueno, nos vemos la próxima, o sea, nos vemos la tarde ahora en la sesión de sala. Nos vemos la tarde. Sí. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias, Francisco. José.